Muy buenas tardes con todos. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación a quienes organizaron este congreso. El tema que se me ha pedido que se comparta es acerca de las recomendaciones al alta de un paciente diabético con la enfermedad de COVID-19. Bien. Recordemos que la enfermedad por COVID-19, como cualquier otra patología infecciosa, tiene una historia natural y presenta manifestaciones clínicas que son características de un periodo agudo o de un periodo crónico. Hasta la actualidad, en la enfermedad de COVID-19, lo que más se conoce es la fase aguda, ¿sí? Recientemente están saliendo publicaciones y ya se está hablando de un COVID en una fase crónica. Recordemos, pues, las etapas que corresponden a la historia natural de la infección por la enfermedad de COVID-19. Tenemos un periodo de incubación, tenemos un periodo clínico y un periodo de infectividad. En la línea del tiempo de la enfermedad por COVID-19, consideramos al día 0 como el día de la exposición, que toma, es decir, cuando toma contacto, la persona sana toma contacto con el virus. Es decir, una persona infectada, pues a través de sus secreciones respiratorias contagia de esta patología a un individuo sano. El periodo de incubación corresponde desde el día 0, desde el día que tuvo la exposición al patógeno, hasta que presenta los primeros síntomas clínicos. Y este periodo pues corresponde generalmente de 10 a 14 días. Tenemos el periodo clínico en el que se destacan los signos y síntomas característicos de la enfermedad, los que ustedes ya conocen, que corresponden a la fiebre, tos seca, fatiga, anorexia, mialgias, deposiciones diarreicas, ¿sí? Y este periodo corresponde pues también contando desde el inicio de los síntomas, desde el día 1 hasta el 14. Y aquí tenemos los casos leves que corresponden a la mayoría de los pacientes pues, que presentan esta patología, que hacen una enfermedad leve y que posteriormente se recuperan. Pero también tenemos aquí a los pacientes que porcentaje, tanto un 5%, un 14%, hacen una enfermedad crítica o una enfermedad severa. Y esto generalmente lo presentan a partir del día 7, por eso es que se conoce a la segunda semana como la semana crítica, ¿sí? Donde el paciente pues, puede empeorar, puede hacer un síndrome de distrés respiratorio como tal, y puede ser fatal con el fallecimiento. Recuerden ustedes este gráfico que salía en las primeras publicaciones chinas cuando recién se inició esto de la pandemia, en el que destaca que en el día 7 es el día, se considera el día la mediana en los pacientes pues comienzan a hospitalizarse. Posteriormente, el día 8, el día 9, el paciente comienza a presentar la dificultad respiratoria, el síndrome de distrés respiratorio agudo, y ya para el día 10, día 12, el paciente requiere de internación en una unidad de cuidados intensivos. Otra fase de la historia natural de la infección por COVID corresponde al periodo de infectividad. Este comprende cuando una persona infectada puede transmitir el virus y contagiar a otras personas. Y fíjense ustedes que va desde 2 días antes del inicio de los síntomas y puede extenderse pues hasta 10 a 12 días en el caso de pacientes que hacen una enfermedad leve, o puede extenderse hasta 20, 21 días en el caso de pacientes
era una enfermedad crítica. Es importante tener en cuenta todos estos tiempos, porque nos van a ayudar a comprender el aislamiento, nos van a ayudar a definir cuando catalogamos a un paciente como, como curado, como recuperado, ¿sí? Entonces, tenemos esta gráfica en la que apreciamos que luego de que un individuo sano se expone a un paciente, a un individuo enfermo, ¿en qué tiempo este individuo sano puede presentar síntomas? Entonces aquí tenemos la mediana del periodo de incubación, que es al 5º día. ¿Sí? Ustedes leerán en la mayoría de publicaciones de datos que la mediana del periodo de incubación no se extiende en la mayor parte hasta el día 14, sino que es al día 5º del contacto con la persona que sospechamos de quien se pudo haber contagiado. En este gráfico, en esta diapositiva, también podemos ver un término nuevo que quizás no lo habíamos escuchado antes, que hace referencia a la ventana de oportunidad. ¿Qué significa esto? Que luego de que tuvimos contacto con una persona infectada, existe este periodo, esta ventana de oportunidad en la que este individuo que ya se contagió no contagia a otras personas, no transmite el virus, no transmite el patógeno, y este es el momento ideal, es la oportunidad ideal para ponerse en aislamiento. Como les mencioné en la diapositiva anterior, hablábamos del periodo de infectividad. Se mencionó que en los casos leves, este periodo de infectividad comprende 2 días antes de los síntomas y que se puede extender hasta 10 días. ¿Sí? Hasta 10 días hacemos referencia de que un paciente puede infectar a otro. En cambio, en los casos graves, hacemos referencia igual 2 días antes de presentar los síntomas hasta 20 a 21 días. Y esto guarda relación con la carga viral de los pacientes de acuerdo a la enfermedad que presentan. ¿Sí? Como podemos ver en verde, son pacientes que hacen una infección leve, tienen una carga viral menor. En el caso de la curva naranja y roja y naranja, pues estos pacientes tienen una carga viral mayor. Bien, ya teniendo en cuenta los tiempos importantes de la enfermedad, de la historia natural de la enfermedad por COVID-19, ya tenemos una nueva definición de que hace referencia a los pacientes recuperados. El CDC establece como lineamientos de acuerdo a los grupos de pacientes y de acuerdo a los síntomas o la enfermedad, el tipo de enfermedad, de la severidad o gravedad que presenta, en qué casos los considera como pacientes curados. Y tenemos aquí que en la mayoría de personas que presentan una enfermedad por COVID-19, que sería el grupo de pacientes que presentan una enfermedad leve, se debe descontinuar el aislamiento y se lo debe considerar como un paciente recuperado luego de 10 días del inicio de los síntomas, ¿no es cierto? Y también hace mención que debe tener 24 horas que no haya presentado fiebre sin tomar ningún medicamento antipirético y que exista mejoría de otros síntomas. Esto va a variar, si bien a partir de estas recomendaciones los diferentes países describen sus protocolos. Esto va a variar. Hay países en los que hacen referencia que no debe tener fiebre 48 horas, otros en los que hacen referencia que no debe tener fiebre 72 horas. Entonces esto va a variar de acuerdo al país. Tenemos también las personas, los pacientes que han presentado una enfermedad severa, ¿sí? Y a ellos se los considera como curados, pues, después de 20 días del inicio de los síntomas. Y acá también se debe tomar en cuenta, pues, el tiempo en el que estuvo hospitalizado, la gravedad de la infección que desarrolló.
En el caso de los pacientes que no presentan síntomas, es decir, los pacientes asintomáticos, ¿qué es lo que pasa? Acá toman en cuenta para declararlo como recuperado o levantarle el aislamiento 10 días después de que se hizo la PCR o hisopado positivo para SARS-CoV-2. ¿Sí? Entonces, desde ese día lo cuentan 10 días a partir de esa prueba y ya se levanta el aislamiento, se lo considera como un paciente recuperado. Acá hay un acápite aparte en el que se habla de los pacientes inmunocomprometidos, severamente inmunocomprometidos, y aquí se hace referencia a que este tipo de pacientes necesitan un control de una PCR para declararlos, de una PCR o hisopado nasofaringeo, para declararlos como pacientes recuperados. Entonces, estas definiciones han ido cambiando. Recuerden ustedes que al inicio de la pandemia, incluso nuestros lineamientos del Ministerio de Salud Pública mencionaban que para declarar a un paciente como recuperado, curado, necesitaba 2 pruebas de 2 hisopados o PCRs negativas separados por 24 horas. Entonces, actualmente esto ya no es así, no necesitamos ese criterio para declarar a un paciente como recuperado o curado. Bien, y tenemos pacientes que ya son catalogados como curados, sin embargo, estos pacientes continúan con síntomas persistentes de COVID. ¿Qué hacemos con este paciente? Que no, tenemos muchas inquietudes, no sabemos qué es lo que pasa, por qué ese paciente se sigue quejando de síntomas compatibles con COVID, y aparece este nuevo término de post-COVID. Ya se está hablando actualmente de un síndrome post-COVID. ¿Y a qué hace referencia este síndrome post-COVID? Pues nos plantean varios escenarios. Nos plantean un escenario de una enfermedad persistente en el que hace referencia a que aquel paciente que, a pesar de haber pasado los días de recuperación, sigue presentando síntomas de COVID, ¿sí? Otro escenario que plantean es de doble enfermedad. Es decir, que se lo daba al paciente ya como curado, se lo catalogaba así, no presentaba síntomas, pero que nuevamente comienza a presentar síntomas. Se plantea el escenario de que pueden ser estos síntomas por complicaciones infecciosas, y dentro de estas, pues las complicaciones que son las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Se plantea el escenario de la descompensación de comorbilidades, ¿sí? Y también pues ya se habla de la reinfección. Recuerden ustedes que hace pocas semanas ya se comenzó a documentar casos de reinfección. Bien, en cuanto a las enfermedades persistentes o síntomas persistentes relacionados con el COVID, lo que describen los estudios son principalmente manifestaciones cerebrales. Los pacientes hacen referencia a una niebla mental. ¿Qué es esto? La dificultad para concentrarse y hacer actividades cognitivas que el paciente las realizaba antes de enfermar por COVID. A esto se asocian, pues, la cefalea y otros signos cerebelosos, ¿sí? Estos síntomas persistentes también hacen referencia a la disnea. Los pacientes continúan presentando de cansancio esa disnea. Dentro de los síntomas pues, cardíacos comienzan a presentar arritmias, presión, hipertensión arterial no controlada, y hay estudios que también describen otros síntomas persistentes como la fatiga, ¿sí? El insomnio, y realmente no hacen diferencia entre si estos síntomas persistentes se dan más en pacientes que estuvieron hospitalizados en una sala de cuidados intensivos o no. Y los médicos nos quedamos con muchas interrogantes, más preguntas que respuestas, pues en cuanto a esto. No sabemos en qué paciente se presenta más este síndrome post-COVID, no sabemos cuáles son los factores de riesgo, no sabemos cómo en realidad identificar estos síntomas, y desconocemos cómo manejarlos.
pero ya hay estudios en marcha, hay estudios en curso, y este es un estudio ambicioso que me llamó la atención. Es un estudio de Reino Unido que plantea hacer un seguimiento a 10.000 pacientes, ¿sí?, que presenten signos y síntomas persistentes post-COVID, y pretende pues seguirlos a estos pacientes durante un lapso de 1 año y quizás durante 10 a 25 años. Bueno, y ya teníamos, les mencionaba que ya tenemos los casos, algunos casos documentados de reinfección. Aquí hace referencia a la reinfección, de que el paciente pues se enferma de COVID por 2 cepas de virus que deben ser genéticamente secuenciados y ser diferentes en su genoma en un intervalo de tiempo determinado. En este estudio relacionado a la inmunidad humoral para SARS-CoV-2 hace referencia pues a que los pacientes, la mayoría de los pacientes desarrollaron anticuerpos hasta los 125 días y solo el 4.5% de pacientes pues no desarrollaron anticuerpos pese a presentar la enfermedad. Se cree que estos pacientes que no desarrollaron anticuerpos, pues fueron los pacientes que tuvieron una enfermedad leve. Hay estudios, modelos animales en los que se expuso a los animales al virus, estos enfermaron, desarrollaron anticuerpos neutralizantes y nuevamente los expusieron al virus y estos animales pues no desarrollaron la enfermedad por SARS-CoV-2 y desarrollaron inmunidad. Bien, y haciendo un preámbulo de la historia natural de este nuevo síndrome post-COVID que se menciona, que nos falta mucho por estudiar, que está mal definido, que no entendemos muy bien. Ya con estas bases, con este preámbulo, vamos a revisar las recomendaciones que debemos tener en cuenta para el seguimiento tras el alta de pacientes con infección de la enfermedad por COVID. Recordemos que necesitamos un manejo integral, ¿sí? Al paciente que le dio COVID lo necesitamos abordar de una forma integral. No podemos verlo solo desde un aspecto, ¿sí? Debemos trabajar con un equipo multidisciplinario. ¿Y cuáles son los aspectos o qué abordajes vamos a tener? Bueno, tenemos que hacer valoraciones de las condiciones del cumplimiento de las medidas de aislamiento. Debemos hacer una valoración y monitorización clínica, que generalmente en nuestro medio pues lo pueden realizar los médicos de atención primaria. ¿Sí? Debemos realizar un control de los tratamientos farmacológicos, no solo los tratamientos, el tratamiento que se le envía a casa pues relacionado con el COVID, sino también su tratamiento que tiene de su enfermedad de base. ¿Sí? Debemos hacer una evaluación y manejo de estos pacientes que requieren oxigenoterapia, que van con oxígeno domiciliario. ¿Sí? Debemos evaluar las necesidades del paciente de una rehabilitación física, respiratoria, ¿sí? Evaluar lo que es el estado nutricional y también abordar lo que es el estado emocional a través de psicología. Y aquí tenemos en este cuadro las secuelas y las complicaciones que podemos tener relacionadas a la infección por enfermedad por COVID-19 y principalmente pues destacan las respiratorias y entre estos como una complicación la fibrosis pulmonar, que va a producir una disminución de la función pulmonar. En algunos casos va a requerir pues la necesidad de oxigenoterapia durante un tiempo permanente, no lo sabemos aún, dependiendo de cada paciente, ¿sí? Y la necesidad pues de intervenir con una rehabilitación pulmonar. A nivel cardíaco, mencionamos lo que es la lesión miocárdica que puede producir una miocarditis o lo que se mencionaba anteriormente, las arritmias, ¿sí? A nivel neuromuscular,
pues los pacientes presentan como complicación, como secuela, esa debilidad, esa atrofia muscular, trastornos de la movilidad. Acuérdense que son pacientes disnéicos que están encamados durante la hospitalización. Y también cobra importancia pues las secuelas que puedan tener a nivel psicológico, neuropsicológico, los más frecuentes, el delirio, un deterioro cognitivo, un trastorno de estrés postraumático, entre otros. Bien. Vamos revisando entonces cada una de las medidas de los abordajes que debemos tener en los pacientes. En cuanto a las medidas de aislamiento, ya mencionamos, en enfermedad leve, 10 días. Y luego consideramos al paciente que no contagia. En enfermedad grave, 20 días. Luego consideramos al paciente que no contagia. ¿Sí? En cuanto a las medidas de aislamiento, cuando mandamos y vemos con nuestra realidad, no todo una sala donde aislarse, no van a tener una habitación donde aislarse con baño privado, no todos los pacientes disponen de eso. Al inicio de la pandemia, como infectóloga, yo decía, pero hay que averiguar dónde van a ir, tienen una habitación con baño, no tienen, quién les va a facilitar la comida, cómo van a hacer. O sea, son muchas cosas que uno se pregunta y toca adaptarnos a la realidad también de ellos, toca dar pues las indicaciones de acuerdo a cómo ellos viven. Si en su casa no tienen una habitación con baño, pues se les recomienda que trate de usar el baño luego de que usen el resto de las personas, de que trate, después de que lo utilizan, que desinfecten pues con el hipoclorito de sodio, que hagan de cloro, que hagan lo que corresponde, ¿sí? Entonces tratamos de adaptarnos a las necesidades que tienen los pacientes. Puede comer, pero luego de que los demás permanecer en la casa, guardando el distanciamiento social todo el tiempo con la mascarilla, ¿sí? Entonces educarle al paciente en este aspecto. En cuanto a la valoración y monitorización clínica, ¿qué vamos a estar pendientes? La presencia y la evolución de los síntomas específicos del COVID y la descompensación de las enfermedades concomitantes. Recordemos los síntomas generales, respiratorios, cardiológicos, digestivos, las alteraciones cognitivas, los trastornos de la movilidad, ir haciendo el seguimiento, cómo van evolucionando estos signos y síntomas. ¿Sí? Debemos estar atentos a identificar, detectar en los casos de que se presenten síntomas relacionados a un COVID prolongado o síntomas persistentes. Y bueno, en los casos que el paciente esté muy sintomático y que amerite un nuevo control, un nuevo hisopado, pues también estar pendiente. Referente al COVID prolongado, ¿qué nos dice la literatura? Y los pacientes infectados por SARS-CoV-2 experimentan una enfermedad prolongada, ¿sí? Y aquí hace una clasificación, que puede ser estos posagudo, cuando se extiende más de 3 semanas desde el inicio de los síntomas, o que puede ser crónico cuando se extiende más de 12 semanas. En cuanto a al cuadro clínico, tenemos que puede ser, los signos y síntomas pueden ser inespecíficos, puede presentar el paciente fatiga, disnea, esto puede autolimitarse, ¿sí? Pueden presentar secuelas graves, ya sea a nivel respiratorio, neurológico, o un déficit funcional con necesidades de rehabilitación especializada. Se deben excluir las complicaciones graves causadas por comorbilidades dentro de este COVID prolongado, ¿sí? Generalmente las manifestaciones pueden tener una recuperación espontánea, pero lenta, van a requerir tratamiento sintomático y van a requerir pues un aumento gradual de la actividad que normalmente el paciente desempeñaba. Solo en casos de que los pacientes presenten pues nuevos síntomas que son progresivos,
consideramos una evaluación hospitalaria, consideramos o pensamos que el paciente puede ameritar un reingreso o estudiarlo en un centro hospitalario como tal. Bueno, llegan los pacientes a nuestros consultorios y nos preguntan, y doctor, ¿cuánto tiempo me va a persistir este daño pulmonar? Cuando yo estaba hospitalizada me dijeron que tengo afectado el pulmón en un 80, en un 90%, y yo quiero saber, ya ha pasado un mes y quiero saber cómo estoy. Si persiste ese daño a nivel de mis pulmones o no, y son las interrogantes que tienen nuestros pacientes, ¿no? ¿Y qué vamos a recordar? Pues aquí vamos a recordar que la tomografía es la que nos permite precisar de mejor manera las lesiones y que estas van a estar acorde a la evolución de la enfermedad, ¿cierto? En un principio pues tenemos las lesiones características periféricas de vidrio esmerilado. Estas lesiones, según avanza la enfermedad, pues van a ir confluyendo y van a formar áreas o zonas de consolidación, ¿sí? Como podemos visualizar en estas tomografías, ya vemos áreas de consolidación, y que son propias de la reticulación. Cuando damos de alta a un paciente, miren lo que se documenta en este estudio, que el 95% de esos pacientes que les dimos de alta tienen una tomografía patológica, ¿sí? Y le realizan, en este estudio, le realizan un control tomográfico a las 6 a 8 semanas. Este es un estudio que aún no está publicado, y el 84% de los pacientes continúan presentando anomalías en la tomografía. Y de estas, las más frecuentes, pues son las que describen vidrio deslustrado, bandas subpleurales y estas áreas de reticulación. ¿Y en qué se relacionan estos? ¿Tienen relación con algo? Pues sí, le hacen una relación que los pacientes que tienen mayor edad, pues son los que más continúan presentando estas alteraciones a nivel de la tomografía. En este estudio también podemos ver que en un 80, en un 60% los pacientes pues continúan presentando alteraciones en la tomografía en la segunda a la tercera semana. Bien, entonces nos surge una pregunta. ¿Es realmente distinta la recuperación de una neumonía por COVID-19 a las neumonías bacterianas que comúnmente estábamos acostumbrados a ver? Hay un estudio longitudinal de las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿sí?, sobre el tiempo de recuperación sintomática. Y nos refiere que el 97% de los pacientes tienen una recuperación de síntomas a los 10 días. ¿Sí? Sí, también se menciona que todos los pacientes, en otro estudio se menciona que todos los pacientes que tuvieron una neumonía adquirida en la comunidad, después de los 20 días, pues persistieron con síntomas como fatiga, disnea. Entonces nos preguntamos, ¿hay verdaderamente diferencias en esta recuperación entre esta neumonía viral por COVID-19 con las neumonías bacterianas? Pues no sabemos aún, no lo tenemos claro. Hay un metaanálisis en el que se menciona que el 50% de los pacientes que hicieron una infección por MERS y el 45% de los pacientes que hicieron una infección por SARS-CoV-1 persistían con fatiga a los 12 meses post-infección. Y esto fue cuando hicieron una enfermedad grave. Pues con el tiempo sabremos qué mismo pasa en relación si tienen la misma evolución o no que las neumonías bacterianas. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en el seguimiento en relación a esto? ¿Cuándo debemos pedirles pruebas complementarias a los pacientes? Se menciona que en cuanto a la radiografía de tórax no debemos hacerla en forma rutinaria, ¿sí? Que se recomienda cuando hay empeoramiento clínico o síntomas nuevos, persistentes o progresivos, podemos solicitar una radiografía de tórax control. Lo mismo en el caso de síntomas nuevos, persistentes, un deterioro anormal,
pues podemos solicitar un estudio de espirometría o una tomografía de tórax. En los pacientes con disnea y que están con oxígeno domiciliario, obviamente vamos a hacer un control de la saturación de oxígeno. ¿Sí? No necesariamente debemos pedir en todos los pacientes del seguimiento una analítica de control, pues vamos a valorar comorbilidades, vamos a valorar otros aspectos de los pacientes que salieron con el alta. Generalmente nosotros cuando damos de alta a los pacientes y hay que hacer algún control, pues mandamos en la hoja de referencia para que el primer nivel de atención o el médico de cabecera de ese paciente sepa que hay que llevarle un control, qué sé yo, de las enzimas hepáticas u otro valor que estaba alterado. ¿Sí? En cuanto al control farmacológico, recuerden ustedes que esta patología, esta enfermedad por el COVID-19 tiene un mayor riesgo trombótico, por lo que se utiliza la profilaxis farmacológica para la tromboembolia con heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Esto se hace durante la hospitalización y se demostró pues que disminuye la mortalidad. Pero también al momento del alta se recomienda que debemos mantener al paciente con esas dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular durante 7 a 15 días. Pues en los pacientes que tengan diferentes comorbilidades, otras patologías, vamos a individualizar las dosis, vamos a individualizar el tiempo dependiendo de cada paciente, pero en general a la mayoría de los pacientes pues se les manda con las dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular. Nosotros mandamos generalmente de 7 a 10 días. También se le va a recomendar, se le va a aconsejar pues medidas generales, asegurar la hidratación, deambulación dentro del domicilio, evitar estancias prolongadas de pie o sentado, evitar cruzar las piernas, cambiar de posición mínimo cada media hora, realizar ejercicios de flexión y extensión y movimientos circulares de los pies cada hora. Acá también vamos a hacer el control, pues no olvidar de la enfermedad de base. Acuérdense que son pacientes comórbidos, no estamos acostumbrados ya a ver un paciente solo con COVID, nos llegan pacientes con COVID y algo más. Siempre, la mayoría de pacientes que tenemos, al menos en el hospital, siempre están con alguna comorbilidad más. Vamos a solicitar pues la valoración del estado emocional. Ustedes tengan en cuenta el contexto emocional en el que se desarrolla toda esta situación. Muchas veces tienen pérdidas de familiares a nivel del núcleo familiar. No se contagia uno solo, se contagian varios, hay fallecimientos dentro de la misma familia. Entonces debemos dar el apoyo, la contención emocional de parte de psicología. En los pacientes que requieren oxigenoterapia o que los hemos enviado con oxígeno domiciliario, pues tener claro que el objetivo va a ser mantener una saturación por encima de 90, que debemos hacer los controles de la saturación con la pulsioximetría, ¿sí? Que debemos retirar el oxigenoterapia cuando la saturación sea mayor de 93, mayor de 95, valorando pues que el paciente deambula, que el paciente hace sus actividades normales y no se descompensa. En cuanto a la disnea y a la tos crónica, pues aquí ya involucramos a otros profesionales, a los terapistas respiratorios, que nos ayuden pues con el manejo de los ejercicios respiratorios, que es muy importante durante el tiempo de recuperación del paciente. Bien, y hay escalas que nos están ayudando a valorar el estado funcional de los pacientes post-COVID. Esta es una escala reciente, hace unas pocas semanas salió, aún no está validada, se espera que se valide en unas semanas más, y hace referencia a las actividades que comúnmente realizan los pacientes, comer, la higiene, las rutinas que tenían los pacientes, las actividades dentro de casa en relación al trabajo. Entonces, de acuerdo a esta escala, pues vamos a establecer el estado funcional, el grado, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en la parte de abajo, en la parte inferior,
los diferentes grados hasta el grado 4 y nos indican las limitaciones que tienen esos pacientes. Aparte de esta escala del estado funcional, podemos hacer o valorar la tolerancia al ejercicio. Se menciona que existe un test de caminata de 6 minutos, se requiere un área de aproximadamente 30 metros en los que le hacemos caminar al paciente durante 6 minutos y controlamos la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial y la escala de Bohr. Esta escala de Bohr hace relación a que el paciente manifieste, pues, cuando se siente cansado, cuando se siente disneico. En relación a las recomendaciones desde fisioterapia, desde terapia respiratoria, pues de acuerdo al tipo de enfermedad, la gravedad de enfermedad, tenemos diferentes recomendaciones. En los pacientes que hicieron una infección por SARS-CoV-2 de leve a moderada, que es lo que se recomienda, ejercicios aeróbicos para recuperar la capacidad de ejercicio anterior al ingreso del paciente. En los pacientes que hicieron una neumonía grave sin síndrome de distrés respiratorio agudo, pues igualmente se recomienda en las primeras 6 semanas después del COVID agudo una intervención formal con ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza y entrenamiento, ¿sí? Y en los pacientes que hicieron un síndrome de distrés respiratorio agudo, pues esperar un poco más, de unas 6 a 8 semanas después del alta, y a ellos sí se les recomienda más pues ingresar a un programa de rehabilitación física como tal. También debemos abordar el estado nutricional de los pacientes. Los pacientes con COVID deben llevar una dieta de alta densidad nutricional, se recomienda de 25 a 30 kilocalorías por día y 1.5 gramos por kilo de proteínas al día. También recomiendan los suplementos nutricionales con un aporte de 400 kilocalorías día y 30 gramos de proteínas al día. ¿Sí? Se debe mantener esto al menos durante el primer mes y en el caso pues de los pacientes diabéticos, el médico, los nutricionistas que le siguen harán los ajustes y las recomendaciones necesarias. Debemos dar seguimiento a las secuelas que ya las mencionamos, secuelas neurológicas, cardiopulmonares, ¿sí? a la salud mental pues, de nuestros pacientes, ¿sí? y a la capacidad, al deterioro de su capacidad funcional o cognitiva que puedan tener. Como conclusiones. Todavía nos falta mucho por conocer sobre esta enfermedad, quizás debemos plantearnos un reenfoque de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Se deben hacer diferencias de las complicaciones, de las persistencias de los síntomas, de lo que estamos hablando, ese post-COVID, esos síntomas persistentes, diferencias cuando tenemos un caso de reinfección. Debemos definir de mejor manera el síndrome de post-COVID, porque ahora lo tenemos así como un pantallazo, pero no lo tenemos claro cómo mismo categorizarlo, ¿sí? Debemos definir de mejor manera las manifestaciones subagudas y las crónicas, y se requieren más estudios para sacar conclusiones sobre cuando hablamos de un COVID crónico. También falta mucho por conocer las secuelas que deja esta enfermedad cuando son casos graves o críticos, ¿sí? Debemos hacer un enfoque especial en lo que es la rehabilitación temprana, la identificación precoz. Debemos hacer una identificación precoz en los pacientes que están en riesgo de hacer alguna complicación, ¿sí? Necesitamos guías de manejo con un enfoque pues integral, amplio, que involucre varios especialistas, que se involucre en un equipo multidisciplinario, y no solo para trabajarlo desde la parte ambulatoria. Acá a nivel de país creo que nos falta mucho, trabajarlo desde la hospitalización. Bueno, y la COVID es una enfermedad que nos acompañará al parecer por un largo tiempo, no sabemos si será de forma permanente, así que nos toca estar constantemente pues revisando los estudios y los últimos lineamientos que están documentándose.
Muchas gracias por la atención. Les dejo con esta gráfica del hospital en el que laboro, el Hospital Teófilo Dávila, el Hospital Centinela de COVID aquí en nuestra provincia del Oro. Estuvimos desde marzo pues atendiendo pacientes y continuamos hasta la actualidad. Esta es una gráfica de cuando dimos de alta al paciente número 300. Actualmente ya tenemos 430 pacientes dados de alta. Mi agradecimiento y reconocimiento siempre a los médicos que están en primera línea, a los residentes, a los tratantes que están haciendo guardias, al personal de enfermería, personal de limpieza, todo el personal que ha estado al frente pues, de nuestro hospital atendiendo a nuestros pacientes de esta provincia. Muchas gracias. Quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias, doctora Valdivieso. Muy ilustrativa su charla, nos aclara bastante y es así. Tenemos que hacer reconocimiento a todo ese personal, todo el personal de salud que estuvo en la primera línea y está y se mantiene, ¿sí? Porque es una de las verdades que tenemos que asumir. No sabemos cuánto durará esto, ¿sí? Pero hay que estar preparados y siempre estar, tomar las medidas adecuadas. Bueno, tenemos unas preguntas. En cuanto al manejo del llamado síndrome post-COVID, ¿existe algún manejo especial aparte del sintomático? No, pues no se menciona, como les comentaba, esto es un término que recién está saliendo, no hace referencia en general cómo manejarlo, solo nos menciona el tratamiento sintomático. En sí no hay mayor documentación. Yo conversaba con una colega, con un internista, y le decía, bueno, ¿y ahora será igual que las infecciones, que el resto de infecciones virales? ¿Será que este virus tiene reservorios, que se reactiva? Que este es el COVID crónico que vamos a tener. Bueno, son muchas interrogantes, todavía no tenemos claro este panorama. Y tal vez alguna experiencia o algo que usted haya hecho en su práctica diaria, haya visto algo, o simplemente todo es igual. No, en general hay pacientes que luego de que presentaron esta enfermedad, por lo general moderada, pues refieren después de un mes, 6 semanas, refieren seguir con tos, refieren seguir con una disnea. Bueno, y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este paciente, ¿por qué sigue así? Quieren mandarle a hacer una imagen. No nos quedaba claro al inicio cuánto tengo que esperar para mandarle a hacer una imagen o no. Ustedes vieron en el estudio, les hicieron a las 8, a las 6, a las 8 semanas, pero en la literatura, las guías, lo que le están recomendando ahora es que se haga a las 12 semanas. ¿Sí? A las 12 semanas es lo que se está recomendando, pues para ver si hay una secuela o no, qué es lo que está pasando, si se persisten estas bandas fibróticas, si podemos hablar de una fibrosis pulmonar o no. Exactamente. De hecho, la siguiente pregunta que estaba en el chat, y de una vez más invito a los participantes a hacer sus preguntas, mencionaba eso. ¿A qué tiempo un paciente con COVID debería repetirse ese estudio? Bueno, como ya nos mencionó, 12 semanas. Pero esto es independientemente de la gravedad del paciente, de los síntomas de los pacientes, ¿o es solo para el paciente post-hospitalización? Dentro de la hospitalización, generalmente les pedimos a los 10 días. Recuérdense que seguimos el curso de la historia natural, ¿no es cierto? Decimos que a la segunda semana empeora. El paciente ingresa, pues, y tenemos una tomografía de ingreso, ¿sí? Y a veces hay pacientes, pues, que evolucionan mal. En un corto tiempo ellos adelantamos un poco más en pedir la tomografía para saber qué está pasando, y en los otros generalmente lo hacemos a los 10 días, ¿sí? Hay guías en que mencionan también que podemos hacer una radiografía de horas al alta. Al momento del alta, hacer una radiografía como para tener base y saber en qué estamos. Así que de tal manera que a las 12 semanas que le hacemos el control a ese paciente, pues
comparamos, vemos cuáles son los cambios. Ahora, ¿en quiénes se va a recomendar hacer ese control tomográfico? En los pacientes, pues, que desarrollaron una enfermedad grave, una enfermedad crítica, ¿sí? En ellos, pues, vamos a recomendar hacerlo. Algo que también les quería comentar y que quizás me preguntan mucho y siempre es sobre el hisopado. Siempre me dicen, ¿debo hacerme un hisopado? ¿Debo hacerme un hisopado control para poder regresar con mi familia, para ya no estar aislados? Pues no, vemos ahora lo que nos dicen las definiciones y tienen su base de acuerdo al periodo de infectividad. Pues ya no está recomendado hacer ese hisopado control, no esperemos que nos salga negativo, porque usted se puede hacer y le puede salir positivo. ¿Por qué? Porque al hisopar pueden haber fragmentos del virus, no necesariamente significa que ese virus se está replicando, que está activo, no, necesitaríamos una carga viral de SARS-CoV-2 para saber eso, pero eso no lo tenemos actualmente, ¿sí? Solo la Universidad de San Francisco me parece que hace este testeo de carga viral para SARS-CoV-2, pero nosotros acá no. Entonces, no necesitamos ese hisopado control negativo para levantar aislamientos o para catalogar a los pacientes como recuperados. Con respecto a los pacientes, a su retorno laboral, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque esa es otra de las preguntas, ¿cuándo puedo volver a trabajar? O en la empresa me dicen que ¿cuándo puedo volver a trabajar? Sí, ahora es un tema complejo de manejarlo, porque acuérdense que tuvimos las pruebas rápidas, las pruebas cuantificación de anticuerpos. Entonces, son algunas pruebas que en el transcurso de este tiempo hemos ido aprendiendo, ¿no? Ya la mayoría de los países adoptaron esto. A los 10 días el retorno laboral, a los 20 días en pacientes graves el retorno laboral. Seguir manteniendo medidas de distanciamiento social y seguir manteniendo el uso permanente de la mascarilla, ¿ya? No nos están recomendando ya tanto las pruebas serológicas, ¿sí? Ahora, ¿en qué medio, en qué lugar sí podría tener utilidad estas pruebas? Para un triaje podrían servir, dependiendo pues de la especificidad y sensibilidad de las pruebas que tengamos. Yo creo que sería útil. Ya estamos pensando ya en aperturar un área limpia, entonces necesitamos también hacer ese triaje y ayudarnos con un laboratorio por ese porcentaje pequeño de pacientes que son asintomáticos. Aprovechando también usted es médico laboral, y las consultas que siempre se nos hace, especialmente estamos hablando de pacientes con comorbilidades, el diabético, el hipertenso, que no se les, digámoslo así, al menos lo hemos visto, no se les permite regresar a sus trabajos y están en teletrabajo y siempre y están comunicando eso, que cuando, porque son pacientes desde el diabético, el paciente renal, el paciente hipertenso, ¿sí? Que son los grupos susceptibles, los grupos que están en mayor riesgo. ¿Cuál es la recomendación en estos casos? Bueno, a nivel de salud ocupacional, pues se debe hacer la clasificación, como usted mencionó, en grupos de riesgo y grupos vulnerables. Y de acuerdo a eso, pues se hace una valoración integral, pues se toma en cuenta si las patologías de base están compensadas, descompensadas, se hace una valoración en general y en conjunto con el médico ocupacional, pues y las necesidades de la empresa, se valoraría esa opción del retorno o no, ¿sí? Pero depender de que no, que tiene que estar 15 días, de que tiene, o que tiene que salirle la prueba negativa, no, de eso no va a depender, pues dependerá de la clasificación y hay una normativa actual de los grupos de riesgo que sacó el Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Ministerio de Relaciones Laborales, pues que debemos acogernos. Listo. Entonces, realmente no hay ninguna recomendación excepcional y que no tenemos que ni confiarnos ni sobredimensionarlo. Uh-huh. ¿Sí?
Tal vez alguna otra pregunta para la doctora Mayra Valdivieso, que es médico infectóloga, especialista en enfermedades infecciosas, médico tratante del Teófilo Dávila, y además es médico ocupacional, que nos está aportando bastante, nos da bastantes luces en estas recomendaciones, porque esa es otra, y me permito preguntarte, ya que nosotros manejamos bastante esta situación de la anticoagulación, las arritmias, por los eventos cardiovasculares, tal vez hay alguna recomendación para anticoagulantes orales, warfarina, anticoagulantes directos, en vez de la enoxaparina o heparina. Bueno, de lo que leí, sí hay unos estudios en marcha en estos anticoagulantes orales, pero no podría emitir un criterio en sí en cuanto a eso. ¿Sí? En realidad ¿Lo han usado ustedes o qué están usando ustedes para el paciente que sale del alta? Nosotros los estamos mandando con la enoxaparina generalmente 5, 7 o incluso 10 días. ¿Sí? Todas las guías lo dicen, el paciente debe anticoagularse, no debe usarse la heparina de bajo peso molecular durante la hospitalización, no otra. Le hacemos el seguimiento pues con el dímero D, y de lo que vemos, esta parte la manejan pues más los clínicos, el doctor Lanchi, la doctora Villasís, pero de lo que vemos tienen una buena respuesta. Y comparando al inicio de la pandemia, luego ya con las directrices más claras, recuerden ustedes que todo fue muy sombrío al inicio, ¿no? Nos decían, hay que darle hidroxicloroquina, con esto andan bien, hay que darle acitromicina, con estos van bien, y con la poca evidencia que teníamos, pues se hacía. Poco a poco ya hemos ido quitando, no damos actualmente la hidroxicloroquina, ya la quitamos hace un buen tiempo, la acitromicina tampoco, y pues nos mantenemos con el tratamiento sintomático, con la oxigenoterapia, con la anticoagulación, con los corticoides que es lo que está documentado, ¿sí? En los estudios, entonces con eso hemos estado. Y tratando pues las comorbilidades. Y con respecto a la enoxaparina, ¿lo usan una vez o 2 veces al día? Depende del valor del dímero D, se da... En general se dan dosis profilácticas una vez al día, pero dependiendo de cuánto es el valor, pues se les va ajustando o se da cada 12 horas. Y ustedes aquí, para suspender la anticoagulación, ¿solicitan otro dímero D o simplemente cumple los 10 días y suspenden? No, a ver, de la dexametasona cumplimos los 10 días, ¿sí? O incluso menos, nos dicen las guías. Y por lo general no mandamos al alta, ¿sí? De la enoxaparina las damos durante la hospitalización, independientemente las dosis profilácticas, o si requiere ajustar a dosis plenas, pues se le ajusta a dosis plena, pero no tenemos un número determinado. Al momento del alta es cuando mandamos 5, 7 días o 10 días, y ahí sí ya pues se suspende. Las guías españolas sobre todo son las que nos hablan, nos dan las indicaciones. Hay un consenso también interdisciplinario en la parte de hematología, pues se menciona bastante sobre esto en este consenso a nivel del Ministerio de Salud Pública de aquí de nuestro país. Muy bien. Le agradecemos mucho a la doctora Mayra Valdivieso, médica infectóloga. Tal vez alguna otra pregunta. ¿Tenemos alguna otra más? Igual cualquier duda, siempre estamos llamando a la doctora. Un gusto, doctora. Muchas gracias. Muy ilustrativa. Vamos a aprender mucho y vamos a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias.